Hey, Shalom, que significa paz. Quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakudash. Yahweh siendo el nombre del quien conocen como Dios, el Padre Celestial. Su nombre significa Él es en el hebreo antiguo. Yahweh Shai, el nombre de su Hijo, nuestro Señor, el Redentor y Salvador de la nación de Israel. Su nombre significa El Salva. El Ruach HaKodesh, a quien conocen como el Espíritu Santo, es el espíritu apartado, diferente a todos los demás, el espíritu de Yahweh Bashem, Yahweh Shai, quien unge a los elegidos para conocer y entender la verdad en estos últimos tiempos de los últimos tiempos. Quiero dar doble honores a los ancianos, apóstoles, maestros, discípulos de la gran piedra de molino, quienes batallan día y noche enseñando bien. Quiero hacer una edificación sobre la tribu de Gad, una de las 12 tribus de la nación de Israel, quien en su historia, maldición y bendición, podemos encontrarla en la Biblia. Ya está. A pesar de que este libro de la Biblia fue unido por los engañadores, estos libros fueron arrebatados, robados de los profetas de la nación de Israel. El Señor ha usado a estos malditos para, para poner este mensaje a todas las naciones con la Biblia. Y en la Biblia está la historia de lo que nos pasó a nosotros, afroamericanos, latinos, indígenas, descendientes de nativos americanos. Y es algo, digamos que para una persona que está aprendiendo esta verdad o que hasta ahora se está dando cuenta, es algo extraño porque se supone que la Biblia la están usando ellos para engañar y sí, la cogen para engañar, pero no descifran, no quiebran bien las escrituras porque ellos lo usan solamente es porque ahí hay palabras de sabiduría, se habla de una historia importante, se habla de arrepentimiento, de juicio, pero no le explican para quién son esa Biblia y la Biblia no es para todo el mundo, es específicamente para la nación de Israel porque ahí cuenta tu historia, maldición, bendición y lo que va a pasar en el futuro, en este futuro cercano. Por eso vamos a hablar de la tribu de Gad, conocidos como los indios norteamericanos. Una tribu muy especial, muy especial, que tiene una historia fascinante. Vamos a ir con Génesis 49:1, 49:2. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. Júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. ¿Cuáles son esos días venideros? Estos últimos días y los que ya han pasado también. No hace más de 500, 300, 100 años. Estos ya también eran días venideros, eran últimos días. Pero ahora que estamos ya en este año, ya llegando al 2023, en este calendario de Saúl, y no solamente por ser el calendario y por estos números grandes, ¿no? Sino porque los acontecimientos dan para saber que estamos en el fin, ya muy cerca, solamente quedan muy pocas profecías por cumplir. Dice, vamos a ir, lo que habla de Gad, Génesis 49, 19. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. ¿Ves? Y vamos a, esta es la versión de NTV, vamos a ir, venga a ver qué otra versión dice aquí en la Reina Valera, a ver qué dice. Gad, ejército lo acometerá, sí, lo atacará. ¿Y cuál fue el ejército que atacó a Gad? A los indios nativos americanos, el ejército de la caballería estadounidense, la caballería europea que vino acá a formar un imperio, ¿sí? Sabemos que allá de Europa vinieron gente a formar que un imperio acá en estas tierras, porque estas tierras iban a ser elegidas para la esclavitud de las 12 tribus de la nación de Israel y ellos sabían quiénes eran los israelitas, sabían cómo llegar hasta acá y tenían que venir a invadir primero unas tierras que eran dueñas de los llamados indígenas, quien es el reino norteño, de las 9 tribus perdidas. Y estamos hablando de la tribu de Gad, porque la tribu de Gad se ubicó en el norte de América. Sabemos que al llegar también se podría decir, varias personas, varios hombres de Gad, también ubicaron, pues, digamos que gran parte de América, pero se concentraron especialmente en el norte, ¿sí? Entonces dice, ejército lo acometerá.
¿ya? Más él acometerá al fin, porque muy pronto vamos a ver cómo la tribu de Gad, cuando ya también se empieza a levantar todas las 12 tribus, vamos a ir a cometer a estos malditos que nos invadieron, porque esto que nos pasó, esto que le ha pasado a los nativos americanos y lo que hoy nos está pasando, es una maldición por nuestra desobediencia. Eso es lo primero que debemos reconocer, que es por nuestra desobediencia que el Señor envió estos ejércitos. Pero es también parte de la película del Señor que haya una redención, porque nosotros somos altos en sabiduría y eso, alto en sabiduría es, por ejemplo, un discurso que dio un nativo americano llamado, ya les digo, mensaje del indio Seattle al presidente de Estados Unidos, ¿sí? Franklin Pierce, al lago de Washington, ¿sí? Mira la sabiduría tan impresionante de ellos para decir, ¿cómo así que esta gente quiere comprar nuestras tierras, pero pues nosotros no tenemos poder sobre todo este territorio, ¿sí? O sea, nosotros somos habitantes de este territorio, pero ¿cómo podemos venderles el rocío? ¿Cómo podemos venderle la naturaleza si esto no nos pertenece, sino simplemente disfrutamos de ella? Vamos a escuchar un poco de esto para que vean que alta sabiduría para hablar era la de los llamados indígenas, pero indígena es una palabra baja, indígena es una palabra de desprecio que significa salvaje, y en realidad los salvajes eran estos llamados hombres blancos. Carta que el jefe indio Seattle envió en 1854 al gran jefe blanco de Washington, Franklin Pierce, en respuesta a la oferta de este de comprarle una gran extensión de tierras y crear una reserva para el pueblo indígena. En el año 1855 se firmó el Tratado de Point Elliot, con el que se consumaba el despojo de las tierras a los nativos indios. El jefe Seattle, con su respuesta al presidente, creó el primer manifiesto en defensa del medio ambiente y la naturaleza, que ha perdurado en el tiempo. El jefe indio murió el 7 de junio de 1866, a la edad de 80 años. Su memoria ha quedado en el tiempo y sus palabras continúan vigentes. El gran jefe de Washington manda palabras. Quiere comprar nuestras tierras. El gran jefe también manda palabras de amistad y bienaventuranzas. Esto es amable de su parte, puesto que nosotros sabemos que él tiene muy poca necesidad de nuestra amistad. Pero tendremos en cuenta su oferta, porque estamos seguros de que si no obramos así, el hombre blanco vendrá con sus pistolas y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede contar con la palabra del gran jefe Seattle, como pueden nuestros hermanos blancos contar con el retorno de las estaciones. Mis palabras son como las estrellas, nada ocultan. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea es extraña para mi pueblo. Si hasta ahora no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua, ¿cómo nos lo pueden ustedes comprar? Nosotros decidiremos en nuestro tiempo. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente. Cada brillante espina de pino, cada orilla arenosa, cada rincón del oscuro bosque, cada claro y cada zumbador insecto es sagrado en la memoria y experiencia de mi gente. Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra es lo mismo que otra, porque él es un extraño que viene en la noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y cuando él la ha conquistado, sigue adelante. Él deja las tumbas de sus padres atrás y no le importa. Así, las tumbas de sus padres y los derechos de nacimiento de sus hijos son olvidados. Su apetito devorará la tierra y dejará detrás un desierto. La vista de sus ciudades duele a los ojos del hombre piel roja.
Pero tal vez es porque el hombre piel roja es un salvaje y no entiende. No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades de los hombres blancos, ningún lugar para escuchar las hojas en primavera o el zumbido de las alas de los insectos. Pero tal vez es porque yo soy un salvaje y no entiendo, y el ruido parece insultarme los oídos. Yo me pregunto, ¿qué queda de la vida si el hombre blanco no puede escuchar el hermoso grito del pájaro nocturno o los argumentos de las ranas alrededor de un lago al atardecer? Nosotros preferimos el suave sonido del viento cabalgando sobre la superficie de un lago y el olor del mismo viento lavado por la lluvia del mediodía o impregnado por la fragancia de los pinos. El aire es valioso para el piel roja, porque todas las cosas comparten la misma respiración. Las bestias, los árboles y el hombre. El hombre blanco parece que no notara el aire que respira. Como un hombre que está muriendo durante muchos días, él es indiferente a su pestilencia. Si yo decido aceptar, pondré una condición. El hombre blanco deberá tratar a las bestias de esta tierra como hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo ningún otro camino. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados por el hombre blanco que pasaba en tren y los mataba sin razón. Yo soy un salvaje y no entiendo cómo el ferrocarril puede ser más importante que los búfalos que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué será del hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre blanco moriría de una gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que le pase a los animales también le pasará al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo que hiere a la tierra herirá también a los hijos de la tierra. Nuestros hijos han visto a sus padres humillados en la derrota. Nuestros guerreros han sentido la vergüenza. Y después de la derrota, convierten sus días en tristezas y ensucian sus cuerpos con comidas y bebidas fuertes. Importa muy poco el lugar donde pasemos el resto de nuestros días. No quedan muchos. Unas pocas horas más, unos pocos inviernos más, y ninguno de los hijos de las grandes tribus que una vez existieron sobre esta tierra, o que anduvieron en pequeños grupos por los bosques, quedarán para lamentarse ante las tumbas de una gente que un día fue poderosa y tan llena de esperanza. Una cosa sabemos nosotros, y el hombre blanco puede un día descubrirla. Nuestro Dios es el mismo Dios. Usted puede pensar ahora que usted es el dueño de él, así como usted desea hacerse dueño de nuestra tierra. Pero usted no puede. Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre blanco que para el piel roja. Esta tierra es preciosa para él, y hacerle daño a la tierra es amontonar desprecio a su creador. Los blancos también pasarán, tal vez más rápidos que otras tribus. Continúe ensuciando su cama y algún día terminará durmiendo sobre su propio desperdicio. Cuando los búfalos sean todos sacrificados y los caballos salvajes amansados todos, y los secretos rincones de los bosques se llenen con el olor de muchos hombres, ¿dónde estará el espeso bosque? Desaparecido. ¿Dónde estará el águila? Desaparecida. Es decir, adiós a lo que crece, adiós a lo veloz, adiós a la caza. Será el fin de la vida y el comienzo de la supervivencia. Nosotros tal vez lo entenderíamos si supiéramos lo que el hombre blanco sueña,
¿Qué esperanzas les describe a sus niños en las noches largas de invierno? ¿Con qué visiones le queman su mente para que ellos puedan desear el mañana? Pero nosotros somos salvajes. Los sueños del hombre blanco están ocultos para nosotros, y porque están escondidos, nosotros iremos por nuestro propio camino. Si nosotros aceptamos, será para asegurar la reserva que nos han prometido. Allí, tal vez podamos vivir los pocos días que nos quedan, como es nuestro deseo. Cuando el último piel roja haya desaparecido de la tierra, y su memoria sea solamente la sombra de una nube cruzando la pradera, estas costas y estas praderas aún contendrán los espíritus de mi gente, porque ellos aman esta tierra, como el recién nacido ama el latido del corazón de su madre. Si nosotros vendemos a ustedes nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. Cuídenla como nosotros la hemos cuidado. Retengan en sus mentes la memoria de la tierra tal y como se la entregamos, y con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, consérvenla para sus hijos. Ámenla, así como Dios nos ama a todos. Una cosa sabemos: nuestro Dios es el mismo Dios de ustedes. Esta tierra es preciosa para Él, y el hombre blanco no puede estar excluido de un destino común. También hubo una ley de traslado forzoso de los israelitas de la tribu de Gad, y eso lo podemos encontrar. Historia sobre eso, dice: ley de traslado forzoso. La remoción india fue una ley de Estados Unidos promulgada el 28 de mayo de 1830 por el presidente Andrew Jackson. La ley autorizaba al presidente a negociar con las tribus nativas americanas del sur, incluido el Atlántico Medio, y expulsión al territorio federal al oeste del río Mississippi, a cambio de la colonización blanca de sus tierras ancestrales. La ley fue firmada por Andrew Jackson y se aplicó con fuerza bajo su gobierno y el de Martin Van Buren, promulgándose hasta el año 1841, ¿ves? Hay unas leyes que se fueron dadas ¿para qué? Para expulsar a los indios americanos, ¿sí? Y trasladarlos de tierras. Era algo que es loco pensar cómo alguien puede decirte: tienes que trasladarte acá si tú no perteneces a esta tierra, ¿sí? Entonces por eso dice en la profecía que el ejército lo acometerá, ¿ves? Entonces en realidad la historia es muy triste, pero a la vez más tristeza sintió el Señor cuando nosotros caímos. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer al final. Entonces vamos a escuchar también un anciano indioamericano donde habla que en realidad la Primera Guerra Mundial, lo que los nativos americanos, la tribu de Gad, habla sobre Primera Guerra Mundial, es cuando Colón y su ejército de asesinos vino aquí a las Américas. Esa fue la Primera Guerra Mundial, realmente para los indios nativos americanos, para la tribu de Gad. Vamos a escucharlo. Time evolves and comes to a place where it renews again. There is first a purification time, then there's renewal time. We are getting very close to this time now. We were told that we would see America come and go. And in a sense, America is dying from within, because
They forgot the instructions on how to live on earth. Everything is coming to a time where prophecy and man's inability to live on earth in a spiritual way will come to a crossroad of great problems. It's the Hopi belief, it's our belief that if you're not spiritually connected to the earth and understand the spiritual reality of how to live on earth, it's likely you will not make it. When Columbus came, that began what we term as the First World War. That was the true First World War when Columbus arrived. Because along with him came everybody from Europe. By the end of the Second World War, we were, in America, we were only 800,000. From 60 million to 800,000. So we were almost exterminated here in America. Everything is spiritual. Everything has a spirit. Everything was brought to you by the Creator, the one Creator. Some people call him God. Some people call him Buddha. Some people call him Allah. Some people call him other names. We call him Tonkashila, grandfather. Over 95% of our body is water. And in order to stay healthy, you got to drink good water. When the European first came here, Columbus, we could drink out of any river. If the Europeans had lived the Indian way when they came, we'd still be drinking out of water because the water is sacred. The air is sacred. Our DNA is made of the same DNA as the tree. The tree breathes what we exhale. When the tree exhales, we need what the tree exhales. So we have a common destiny with the tree. We are all from the earth. And when the earth, the water, the atmosphere is corrupted, then it will create its own reaction. Mother is reacting. In the Hopi prophecy, they say the storms and floods will become greater. To me, it's not a negative thing to know that there will be great changes. It's not negative. It's evolution. When you look at it as evolution, it's time. Nothing stays the same. You should learn how to plant something. That's the first connection. You should treat all things as spirit. Realize that we are one family. It's never something like the end. Just like life, there is no end to life.
como vemos, realmente ellos hablan verdaderamente de lo que es esta raza de Edom, porque el llamado hombre blanco en la Biblia, su nacionalidad es Edom, descendientes de Esaú. Esaú significa desgastado y Edom rojo. Sí, ellos son el caballo rojo, los que traen la guerra a las naciones. Pensamientos malos hay en su mente. Ellos son realmente unos asesinos, es gente de alto peligro. Y nosotros de alguna u otra manera nos enfrentamos hoy en día contra ellos y es una realidad de lo que tenemos que vivir hoy en día todavía. Vamos a ir con Salmos 55:20, porque aquí vamos a ver cuál es la actitud de estos malditos. Salmos 55:20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, ¿sí? Porque los nativos americanos, la tribu de Gad, hizo más de 400 tratados de paz con esta gente y ellos siempre violaron sus acuerdos. Por eso dice, él extendió el inicuo, que es este Esaú, este edomita, sus manos contra los que estaban en paz con él, sí, hicieron la paz y después, págata. Traición tras traición. Por eso cuando en la anterior lección que hice sobre la tribu de Rubén sí no hizo pactos con ellos y también se ganó una buena matanza. Pero los nativos americanos tenían gran extensión, eran más de 80 millones, 60 millones de habitantes y quedaron aproximadamente unos 800,000, ¿sí? Después de toda esta guerra, una cruel matanza propinó esta espada. Al fin y al cabo la espada de Yahweh Bashem, Yahweh Shai, por nuestra desobediencia. Pero el Señor prometió redención, prometió llegada de sabiduría, prometió una gran redención a nosotros. Por eso es que nos estamos levantando, anunciando que esa destrucción que nos trajo este llamado hombre blanco va a ir a un fin y el imperio de ellos va a caer a un fin. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Ves? Echa sobre Yahweh Bashem, Yahweh Shai tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, ¿ves? Porque el Señor ha sacado justos de toda esta historia, de esta descendencia ha sacado justos y no nos va a dejar caer. A las 12 tribus el Señor ya le tiene prometido una buena redención, así que, hermanos, solamente hay que resistir hasta el fin, porque muy pronto el Señor nos dará las armas espirituales para combatir. Vamos a ir con Habacuc 42:4. ¿Qué? Habacuc 2:4, perdón. Selaki. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ves? Esa raza se enorgulleció sobre nosotros, puso nuestro pie en el cuello y puso su pie en nuestro cuello, pero asimismo recibirá castigo, ¿sí? No permanecerá. Ya está. Es como la muerte que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y junto para sí todos los pueblos. Entonces no, esto no va a ir más. Estamos a punto de que este imperio del hombre blanco caiga y podemos ver también que ellos hace poquito, con la llegada de este nuevo falso profeta desde el 2013, este llamado Francisco, él fue a pedirle perdón, ¿sí? Él dice, papá pide perdón a nativos americanos por abusos de la iglesia, niños mataron. Se encontraron en Canadá más de 500 niños metidos debajo de una iglesia, de esa iglesia católica. Y este falso profeta pues vaya allá con sus palabras como mantequilla
Dice, el Papa pide perdón por el papel de la Iglesia en los internados para comunidades indígenas de Canadá. Fue un error devastador. Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Enfatiza Francisco en un encuentro con líderes autóctonos. Ya está. Y esto no es así de sencillo que voy a pedir perdón. No, esto no es así. La justicia tiene que llegar. Y en este maldito se pone el, uno de los símbolos de Gat, las plumas en la cabeza. Eso no es así tan sencillo, señores. Eso es ojo por ojo y diente por diente, porque ustedes están engañando realmente a nuestra gente. Ustedes están haciendo todo como tratados de paz. ¿Para qué? Para después traicionar, porque ustedes saben que Yahweh Bashin, Yahweh Shai los va a acabar a ustedes. Entonces ustedes están tratando de ganar terreno, engañando muchas almas, pero no van a poder con los elegidos. Vamos a ir con otra escritura. Vamos a ir con Deuteronomio 33:20. Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad. ¿Por qué ensanchar? Porque el territorio de Gad que heredó fue muy, muy grande. Todo el norte de América, el de Araret. Ya está. Todo el norte lo tenía ellos, tenían grandes riquezas, una gran exploración hizo Gad cuando empezó a habitar estos territorios. Sabemos que los tribus norteñas vinieron aquí en barcos y ocuparon estas tierras que nunca había habitado la humanidad. Entonces es impresionante la profecía cómo se cumple con Gad. Por eso bendito el que hizo ensanchar a Gad, ¿ves? ¿Quién es bendito? El Señor Yahweh Bashun, Yahweh Shai. Ya está, y él hizo ensanchar a Gad para cumplir profecía. Como león descansa, como león reposa. ¿Por qué como león? Porque estaban confiados, ¿sí? También ellos en la guerra, cuando tocaba pelear, ellos se pintaban la cara para la guerra. Eran hombres fieros para la batalla. Por eso es algo, digamos que característica una característica de la gente de Israel es que somos guerreros, somos gente de guerra también. No somos tontos, no somos salvajes, éramos hábiles para la guerra. Aquí encontré un video que habla sobre eso, que nos subestimaban por nuestra nobleza, se podría decir así, porque igual nosotros en la sabiduría que Yahweh Shai nos dio, sabemos tratar con la naturaleza, tratamos de vivir en paz, pero nos subestimaron por eso y cuando llegó la hora de que Gad se levantara y peleara, se murieron muchos edomitas también, pero por profecía, porque en las profecías estaba dicho que nosotros íbamos a caer, ¿sí? Simplemente pues lograron vencer y una gran masacre sí hubo. Y vamos a demostrar eso en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 25, Yahweh Bashun, Yahweh Shai te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra. ¿Sí? Seremos la burla de los reinos de la tierra y eso fue lo que pasó. Se empezaron a burlar de los indígenas, empezaron a hacer películas haciéndolos ver como idiotas. ¿Sí? Porque el Señor hizo que eso iba a pasar. Y palparás a mediodía como la palpa del ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve, ¿ves? Eso es parte de la profecía que cumplió para la desobediencia de la nación de Israel y obviamente la tribu de Gad sí que cumple con esto también, así como el resto de las tribus. Dice y arrebata brazo y testa, cuando dice que arrebata brazo y testa, habla de un pacto que ellos hacían como una demostración de hermandad que es original de Gad.
se cortaban parte de la muñeca, así, un corte suave pues en la muñeca de sangre y unían sus manos diciendo que eran hermanos de sangre, ¿sí? En inglés se dice Blood Brothers. No hay mucha información sobre eso, pero eso es original de Gat y este gringo trató de meter a nuestra gente en esas nuevas culturas urbanas que se fueron dando a través de la historia de esta esclavitud, que los gangsters hicieron eso también, los gangsters. Y testa por la cabeza, eso es un símbolo de hermandad también, por los símbolos de las plumas en la cabeza. Ya está. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada porción del legislador, ¿sí? ¿Por qué le fue reservado legislador? ¿Quiénes son los legisladores? ¿Quién eran los legisladores? La tribu de Leví, los sacerdotes. Pero la tribu de Leví se quedó con Judá, con Benjamín y Judá se quedaron allá en Jerusalén, mientras que de las tribus norteñas, Gad era el responsable del sacerdocio. Actuaban con justicia en principio, ya después se desviaron. Por eso el Señor envió a estos malditos a atacarnos. Vino en la delantera del pueblo. En la delantera del pueblo, ¿con quién fue? Con Efraín. Efraín es la delantera del pueblo de las tribus norteñas, de las 9 tribus. La tribu líder del reino norteño es Efraín, hoy los llamados puertorriqueños. Por eso es que ellos son muy, muy influyentes en música, en muchas cosas. Pero vino con la delantera del pueblo, vino con Efraín, y Efraín simboliza también al resto de las tribus, es decir, que Gad estaba incluido dentro de, de este viaje que hicieron los israelitas por debajo del África para llegar a un viaje de 1 año y medio aproximadamente, para llegar a las tierras de Araret, hoy conocidas como América. Con Israel, sí, con las tribus de Israel, ejecutó los mandatos y los justos decretos de Yahweh, ¿sí? Los justos decretos de Yahweh que le entregó a Moisés también los habían recibido Gad, porque Gad también hizo parte de los ejércitos del rey David. Cuando iban a pelear, el rey David contaba con las tribus de Gad, porque Gad eran bien, bien fieros para la batalla. Vamos a ir con Primera de Crónicas 5:18. Primera de Crónicas 5:18. Los hijos de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada y entrelazan arcos y diestros en la guerra, ¿ves? Porque eso es una característica también de las tribus de Gad, diestros para la guerra, con escudo, con flecha, arco, ¿sí? Y cuando estos edomitas empezaron a atacar, ellos también les robaron escopetas, aprendieron a manejar las escopetas y hacían círculos de guerra que eran bien sorpresivos para esta gente y por eso lo subestimaron. Pero bueno, al final se tenía que cumplir la profecía, es que nos iban a vencer, pero no en totalidad, porque todavía hay muchos gente de Gad preparada para ahorita este fin de los tiempos. Entonces eran diestros para la guerra, ¿ves? Vamos a ver con Primera de Crónicas 12:8. También los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, ¿ves? Porque ellos se pintan la cara como si fueran de león. Y fieros para la batalla, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Ves? Esa es una característica de nosotros. Y a pesar de que estamos en esclavitud, el Señor va a levantar al pueblo de Gad. Va a levantar unos elegidos que van a volver otra vez como en los tiempos del rey David, a vencer a nuestros enemigos.
Hay otra cosa que quiero mostrarles y es que hay un libro de James Adair y Samuel Cole Williams que es la historia de los indios americanos, ¿sí? Y ese es un libro que uno puede encontrar aquí en internet, gracias a Yahweh Bashem Yahushai que ha logrado que este libro se pueda encontrar. Y aquí vamos a ver cosas muy interesantes que hablan sobre los nativos americanos, llamados indios americanos, que en realidad son la tribu de Gad, ¿sí? Este es el libro, A Dire History of the American Indians, con Samuel Cole Williams. ¿M? Entonces, es un libro muy, muy, muy bueno. No lo he leído en su totalidad, pero em, podemos ver que hablan claro de que los llamados indios americanos eran hebreos. ¿M? Y hablaban hebreo y que decían el nombre del Señor, pero como ya habían perdido un dialecto, ¿sí? Ellos al trasladarse allá de Israel, de las tierras de Israel, y ser trasladados aquí a las tierras de Araret, perdieron el dialecto, perdieron porque el nombre del Señor es Yahweh, y aquí le decían Yahweh. Vamos a buscar, ¿dónde dice buscar? Ay, no. Le decían Yohewah, Yohewah, aquí está, a ver. Vamos a buscar un poco más acá. Mira, aquí aparece Yohewah, pero vamos a leer un poco más de la historia. Cuando dos naciones de indios están haciendo o renovando la paz entre sí, las ceremonias y solemnidades que usan tienen cara de gran antigüedad y son muy notables para un espectador curioso, que aquí relataré en cuanto convenga al tema presente. Cuando llegan extraños notables cerca del lugar donde piensan entablar una nueva amistad o confirmar su antigua amistad, envían un mensajero por delante para informar a la gente de su amistosa intención. Lleva en la mano un ala de cisne pintada por todas partes en vetas de arcilla blanca como expresivo emblema de su embajada. Al día siguiente, cuando han hecho su desfile amistoso con disparos y gritos, han entrado en la amada plaza. Su cacique, que lleva en la cabeza del resto, se encuentra con uno de los viejos amados hombres o magos del lugar, ¿sí? Ahí dice, les decían magos, pero porque ellos también eran sacerdotes. Recordemos que ya había hablado sobre eso, de que el Señor les dio el sacerdocio, eran legisladores del pueblo de Israel, y así como Leví tenía el Urim y el Turim, sabía los misterios, el oráculo del Señor, también lo sabían los Tegat, ¿sí? Por eso ellos tienen mucha espiritualidad, pero eso se fue perdiendo la sabiduría, y por eso el Señor envió los castigos respectivos. Él y el visitante se acercan uno a otro a una postura de reverencia. El primero dice, yo, Ish, Lashu Ajona, ¿eres un amigo en el nombre de Dios? ¿O está Dios contigo, amigo? Porque yo es una contracción religiosa de Yohewah, Ish, el hombre, ¿sí? Una nota de alegría, ¿sí? Es Yohewah, Dios está conmigo. El nombre de Dios, respuesta confirma el sentido del saludo interrogatorio. Vamos a ver un poco acá. ¿Sí? Esto tiene un significado, cada saludo, cada abrazo, cada entablada de conversación tienen todo un significado. Mira. Entonces agitar, perdón, se la que. Entonces agitar inmediatamente. Se perdió. Perdón, perdón, perdón. Se perdió.
Vamos a buscar. Entonces, agitar inmediatamente las colas de águila sobre la cabeza del extraño es garantía más fuerte de la buena fe, similar a la palabra hebrea, pajale, con los indios significa agitar, ¿ves? Está relacionado al hebreo con esto. Obviamente ya era un hebreo que no era el puro, pero eran no, idiomas derivados del hebreo original, del hebreo paleo, ¿ves? Que significa agitar y asimismo sacudir, porque dicen socovapale, sacudiendo la cabeza. ¿En qué medida el juramento de los indios o en la manera de pactar concuerda el de los hebreos en la misma ocasión solemne? Me refiero al lector inteligente. Su modo de abrazarse parece parecerse también a aquella costumbre de los hebreos, cuando un extraño se hacía fiador por otro dándole la muñeca. A lo que Salomón alude, si has tocado la mano del extraño, etcétera, su método común es saludarse unos a otros. Es análogo al anterior. Al anfitrión solo dice Ish Lachu. Y el invitado responde, vengo en nombre de Ojea o Yohewa. ¿Ves? El nombre de quién, el nombre del Señor, pero ahí no lo dicen como es. Ya vuelvo y repito, no tenían el mismo nombre, pero ves que tienen una idea de lo que era realmente Yahweh, el nombre del Señor que significa Él es. Aquí, y eso que este era una edomita que que se metió a convivir con los indios americanos, con la tribu de Gad, y empieza a ver, digamos que grandes ritos y cosas que, que, que hacen ver que ellos no eran cualquier pueblo, ¿sí? Ellos tenían que ver con los hebreos, mira, tenían que ver hasta con Salomón, con esas costumbres que decían el nombre del Señor, no, 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 no como debe ser, pero que el dialecto más o menos era parecido, ¿m? Y era todo en nombre del Señor. También observará que aunque la necesidad los obligó a aplicar la grasa de oso o aceite para usos religiosos, no tienen una frase como Yahuahtá, no contando al oso como un animal tan limpio como el venado para ser ofrecido y comido a sus fiestas religiosas amistosas donde solemnemente invocaban, comían, bebían, cantaban y bailaban en forma circular para y ante Yehová, ¿sí? Y Yahweh, es impresionante. Mira, los dialectos indios, como la lengua hebrea, tienen una forma de expresión nerviosa y enfática. Los indios no personifican objetos inanimados, como los paganos orientales, pero su estilo está adornado con imágenes, comparaciones y fuertes metáforas como los hebreos, e igual en alegorías a cualquiera de las naciones orientales, según las edades de la antigüedad y sus discursos de guerra y oraciones públicas siempre asumen un giro poético, ¿no? Porque esa es la diferencia de los israelitas al resto de las otras naciones, que nosotros tenemos poesía, ¿sí? El Señor mismo es un poeta. La Biblia también cuando la lees es cuando el Señor expresa sus discursos, cuando los condenas, es poesía pura, ¿ves? Esto es lo que quería compartirles un poco de este libro, muy interesante, cómo conecta el hebreo con indios americanos, con costumbres, con la tribu de Gad. Es muy, muy bonito ver que todo concuerda. La profecía, la historia, las maldiciones, las bendiciones, la forma de ser, los ritos, que ya sabemos que se fueron perdiendo, pero de alguna u otra manera el Señor levanta el electo y allá seguramente
va a levantar un gran electo también de la tribu de Gad para acometer otra vez, para atacar a estos edomitas otra vez. ¿M? Aquí pueden ver más, ustedes les voy a dejar el link también en la descripción para que puedan leer. Mira, subo haciendo, me muevo a otro lugar, lugar de residencia, señala la primera persona en singular y yo, Jehová, que implica ponerse bajo su patrocinio divino. ¿Patrocinio divino de quién? De Yahweh, el Padre Celestial. ¿Mm? Por eso Yahushai dijo que tenía unas ovejas en otro redil y seguramente Yahushai vino aquí a las Américas. Es que no es seguramente, es que es seguro que Yahushai vino aquí a estas tierras y compartió con las tribus perdidas que estaban aquí y entregó su palabra y su sabiduría. Es algo muy grande esto. Eh, Pueden seguir dándole un vistazo a eso y seguimos. Hermanos, esta fue una lección sobre la tribu de Gad, espero sea edificante. Sabemos que es una historia muy especial para los que nos identificamos, eso es algo muy espiritual, solamente los elegidos a entender van a saber quiénes son las verdaderas tribus de Gad, sus características y que no hacen parte de estos malditos hoy falsos israelitas que se hacen pasar como el pueblo del Señor y no son así. En realidad Israel es esclavo hoy en día, pero tiene prometida una gran redención. Antes de terminar, quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Rahakudash. Doble honores a los ancianos apóstoles, maestros y discípulos de la gran piedra de molino. Shalom a todos ustedes, hermanos y hermanas.